Buen día, mi nombre es Ronald Viveros, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, me propongo a desarrollar la actividad propuesta para el laboratorio número 3 del curso Arquitectura de Computadores. Para esta actividad he decidido mencionar o introducir lo que, en mi opinión, considero sería un equipo o un computador ideal. Bien, antes de empezar quiero dejar claro o decir, mencionar eh, cuál es el concepto ideal. Este concepto puede variar y entiendo debe adaptarse a la situación de cada una de las personas. Para algunas personas un equipo o un computador ideal simplemente sería un computador de bajo precio. Para otros un computador ideal sería el que se adapte a sus necesidades inmediatas en cuanto a lo tecnológico se refiere, es decir, que sea tal vez ágil o tal vez que tenga mucha capacidad de almacenamiento, eh, etcétera. El computador que quiero mencionar o que quiero introducirles a ustedes en este momento, digamos que lo quiero enfocar como el computador ideal para un estudiante de ingeniería de sistemas. Bien, entonces, primero, ¿con qué debe contar un computador de esas características? Debe contar con muy buen procesamiento en cuanto a la cantidad de núcleos que ha de poseer y en cuanto a la velocidad de reloj de esos núcleos. ¿Por qué? Porque para poder ejecutar aplicaciones de tipo eh, simulación, de edición o las mismas aplicaciones de programación, pues para realizar los cálculos de una forma más óptima, compilar y demás, pues digamos que se saca mayor provecho teniendo una arquitectura de este tipo. Entonces, entretengamos una arquitectura, un microprocesador más básico, con menos núcleos, con una velocidad de reloj inferior, pues esto va a afectar directamente, digamos, nuestra productividad. Y lo que buscamos al tener un computador de esas características es aumentar dicha productividad. Bien, entonces a continuación quiero describir, digamos, unas partes que he seleccionado detalladamente para introducirles a ustedes lo que sería el computador ideal para estos escenarios y a medida que vaya introduciendo cada una de las partes, pues quiero hablar un poco de las características que posee y por qué la he seleccionado en este caso. Bien, entonces quiero empezar por la board. Entonces la board que aparece aquí, he tomado esta página como referencia, es una página de venta de tecnología como tal muy conocida en Norteamérica y pues la he tomado como referencia para poder, digamos, a partir de allí encontrar el hardware necesario para, digamos, para poder realizar la composición. Bien, entonces, esta es la board, es una board Asus TUF H370 Pro Gaming con Wi-Fi. Quiero aquí em, rápidamente mostrarles lo que son los puertos. Y digamos por qué esta board y no otra. Primero, la selección de la board como tal ha sido en relación al procesador que vamos a utilizar, que va a ser un procesador Intel de octava generación, por motivos que ya mencionaré cuando introduzca el microprocesador. Eh, bien, esta board cuenta con unas características específicas de conectividad bastante amplias, ya que cuenta con la posibilidad de conectar lo que son mouse o teclados mediante el puerto PS2 y nativamente cuenta con sus puertos USB tipo 2.0 que se utilizan normalmente para conectar teclados y mouse, ya que pues digamos la transferencia de datos entre ellos no es tan relevante y por eso digamos se habilitan estos puertos.
Ya los USB de, de tecnología más avanzada, 3.1 o C, pues se, se dejan para hacer uso de ellos, para lo que es la transferencia de datos, el almacenamiento o para transmitir, digamos, información a una mayor velocidad. El puerto de conectividad de red, como es normal que se necesita, tiene tres interfaces, tres diferentes tipos de conexión de video, de exportación de video, como lo son el puerto HDMI, que no transmite únicamente video, sino también audio, al igual que el puerto DisplayPort, que cumple la misma, digamos, una función similar a la del HDMI, pero en otro protocolo, y el puerto que no puede faltar, el puerto VGA. Habían otras opciones de placas madre. Sin embargo, al, digamos, hacer uso de un chipset, digamos que se adapte a la relación calidad-precio, eh, algunos no incluían el puerto VGA. Sin embargo, eh, nosotros, en cuanto al desarrollo de nuestras actividades, siempre podemos estar supeditados a tener hardware de cierta obsolencia a nuestro alcance. Y pues para poder adaptarnos a la situación y hacer uso de ello, es importante contar con una máquina que digamos que se adapte a todas estas necesidades, a todos estos escenarios. Por lo tanto, para poder conectar un video BIM, poder proyectar en una pantalla antigua, se haría a través del puerto VGA. Bien, ese es el motivo por el cual es importante contar tanto con la última tecnología como con una antigua, pero que de cierta manera aún está en estándar, al menos en nuestro país. Bien, también contamos con lo que es el puerto, ya lo había mencionado, USB tipo C para transferencia de datos. Es un puerto pues bastante actual que nos va a permitir conectar dispositivos como lo son smartphones eh, u otro, digamos, tipo de tecnología que tenga este puerto, y lo que hace es pues hacer que la transferencia de datos sea a una velocidad bastante alta. Adicionalmente, digamos que los puertos de audio son bastante básicos, pero digamos que queremos enfocar, el enfoque que le queremos dar a este equipo no es tanto hacia la multimedia como tal en cuanto al sonido, sino digamos al desempeño que podemos sacar en general del equipo. Por eso el audio que tiene es un audio básico, y de ahí podemos utilizar conexiones como son el micrófono, entrada digital de audio y entrada pues normal. Adicionalmente, esta board cuenta con lo que es una conexión inalámbrica embedida, y de esta manera pues no tendríamos que acceder a lo que es una tarjeta individual o un conector USB para poder habilitar esta tecnología, y pues es algo bastante útil dado que la conexión inalámbrica digamos que se ha vuelto un estándar y nos da mucha versatilidad en muchos sitios. Por eso digamos que he seleccionado esta board para armar nuestro equipo. Bien. Bueno, hay un detalle que cabe mencionar aquí, y es que, digamos, para las board que son compatibles con los procesadores Intel de octava generación, mm, hay cuatro tipos de board. Van, digamos, por gama alta y gama media o gama media baja. Eh, y cada una de sus versiones, una versión extendida, es decir, digamos en cuanto a la relación, el tamaño de la board, la cual entre más grande pues digamos que puede llegar a tener más potencia o mayores características, y entre más pequeña o recordada pues va a tener menores características y pues va a tener ciertas opciones con mayor limitación, como es normal por el espacio que tiene pues para los chipsets
y circuitos que pueda contener. La ventaja de la más pequeña pues es simplemente el precio principalmente y el espacio que nos permite ahorrar. Bien, en nuestro caso hemos seleccionado digamos lo que es el chipset H370 que hace relación a como la gama media alta para estos procesadores y nos hace acceder digamos a un buen precio a una tecnología bastante actual como nos lo muestra esta tarjeta madre. Bien, eh, aquí está el procesador que utilizaríamos, es mi recomendación, es un procesador de octava generación de Intel, el procesador Intel Core i5 8600K, que viene con la tecnología Coffee Lake, que es digamos la última arquitectura que se ha lanzado al mercado para los consumidores eh, y pues ha mejorado considerablemente con respecto a la anterior o séptima generación de procesadores de Intel. Este procesador eh, consta de 6 núcleos, digamos es un avance sobre su versión anterior que respecto a la i5 que contaba únicamente con 4 núcleos. Ahora cuenta con 2 núcleos más eh, y la velocidad por núcleos de 3.6 GHz. Y puede alcanzar hasta 4.3 GHz gracias a su tecnología de Turbo Boost, que es una tecnología que pues ha sido introducida por Intel ya hace bastante tiempo en sus procesadores. Bien, entonces, ¿por qué mi recomendación hacia este procesador y por qué no hacia bien sea el i3 o el i7? La respuesta es bastante sencilla. El i3 tiende a ser un procesador mucho más básico en cuanto a la capacidad que puede ofrecernos, siendo que estamos tratando de armar, digamos, el equipo para que sea un equipo ideal para un ingeniero como tal, independientemente de la carrera, y el procesador i3 en algún momento particular puede llegar a quedarse colgado o limitado. Bien, ese es el motivo principal de por qué no el i3. Ahora, ¿por qué no el procesador i7? Si nosotros revisamos la diferencia entre el performance del procesador i5 y el procesador i7, eh, digamos que se hace relevante en procesos de muy alto, de muy alta exigencia, eh, y digamos que si bien nosotros queremos ejecutar procesos de cierta complejidad, la capacidad de estos procesadores es muy robusta y para ya digamos sacarle bastante provecho a lo que sería un i7 pues con las tareas básicas que nosotros realizásemos, no lo haríamos. Entonces, en este orden de ideas, pues no optimizaríamos porque el cambio del precio entre el i5 y el i7 es considerable. Además que el procesador i7 viene sin disipador y pues es un gasto adicional. Estamos hablando de la octava generación de procesadores. La versión K de este procesador es porque pues nos permite realizar digamos ajustes a la frecuencia y a los voltajes del procesador para poder ejecutar lo que se llama como overclock y tener cierta versatilidad sobre el procesador que no sea como tan limitado. Bien, ya que vamos a trabajar de una manera robusta pues lo mínimo que podemos tener es como esa versatilidad en cuanto al hardware que tenemos para poder hacer algunos ajustes específicos. Y pues digamos que eso es básicamente lo referente al procesador. Em, Bien, a continuación vamos a tener lo que es, bueno, primero quiero hablar, antes de hablar del almacenamiento, lo que es la memoria RAM. La memoria RAM que recomiendo, em, pueden haber dos tipos de memoria. Bien, que es esta que tenemos aquí. En pantalla es una memoria G-Skill de 16 gigas en total, las dos memorias, es decir, cada una de ellas es de 8 gigas
DDR4 para que sea pues compatible con la board que estamos manejando. Y la velocidad de frecuencia de estas memorias es de 2400 MHz. Y maneja una latencia de 15. La latencia representa, digamos, el tiempo que tarda en cada uno de los módulos de la memoria en ejecutarse una tarea específica. Es decir, que a mayor velocidad de frecuencia y a menor latencia, pues vamos a tener el mejor rendimiento, ¿sí? Pero hay unas memorias que tal vez son un poco más, tienen unos precios más cómodos y digamos tienen unas velocidades altas. Sin embargo, las latencias de esas memorias son bastante altas también. Entonces, si bien digamos que la ejecución del proceso se hace rápido gracias a su velocidad, eh, se genera si podemos llamarlo una especie de cuello de botella, al la velocidad como de respuesta en los procesos hacerse más lenta, ¿sí? No es un cuello de botella como tal, pero pues para dar la idea, digamos, de cuál es la diferencia entre esto, la relación que hay, que debemos buscar mayor velocidad en la memoria y menor latencia. Sin embargo, las memorias que manejan esta relación tienden a ser muy costosas, pues porque si nosotros logramos tener esto, digamos, esa configuración de esa manera, pues el performance se va a sentir considerablemente en nuestros equipos. A diferencia de tener uno, bien sea de latencia baja con velocidad baja o de velocidad alta con latencia también más alta. Bien, esta es una memoria, o la otra que recomiendo aún más es esta memoria Corsair. Puedo dar buena fe de esta memoria, ya que pues he tenido la fortuna de utilizarla. Eh, esta memoria, si bien aquí menciona que tiene latencia de 15, podemos ver que la única latencia de 15 que tiene es la de el primer módulo de memoria, los otros es 17. Bien, entonces por eso, dependiendo de lo que vayamos a hacer, si queremos ir a lo más específico, convendría más utilizar esta memoria que esta, ¿sí? Siendo que la velocidad de esta memoria son dos módulos de 8 GB, 16 en total, es de 3000 MHz. Bien, pero alguna de estas opciones es, digamos que vamos a utilizar esta para tener pues una velocidad de frecuencia mayor. Ahora sí, yendo al almacenamiento, para el equipo que estamos buscando, recomiendo un disco duro de estado sólido para que los procesos que ejecutemos, las tareas de lectura, de escritura, pues se hagan con la mayor agilidad posible. Hay una tecnología que soporta la board que hemos seleccionado en este caso, llamada M2, que permite conectar discos de estado sólido y son unos discos que en su apariencia parecen unas memorias, ¿sí? Digamos que no seleccioné ese tipo de disco para esta configuración, dado que son bastante costosos, pues dado que la velocidad de transferencia de datos que alcanzan es de las mayores que hay en la actualidad, eh, pero el costo es muy elevado y la capacidad de almacenamiento que tienen es bastante limitada, digámoslo así. En cambio, cuando ya hablamos de discos de estado sólido, pues ya podemos hablar, como se ve aquí, de discos de hasta de 2 teras. Obviamente estos discos ya pues de tanta capacidad de almacenamiento en estado sólido, en su versión de estado sólido, son bastante costosos, pero aquí he seleccionado un disco duro de estado sólido de unas muy buenas características y de una capacidad de almacenamiento de 500 gigas. Bien, ese sería, digamos, el almacenamiento que yo les recomendaría para el equipo. Ya si nosotros requerimos un almacenamiento mayor, lo podemos dejar como opcional, seleccionar un disco duro serie lata 2 normal, mecánico, de mayor capacidad, ya que digamos el costo de estos discos pues es bastante asequible en versiones de bastante capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y lo utilizaríamos únicamente, digamos, para lo que es archivar documentos o archivos de cualquier tipo. Pero para lo que es la ejecución de las aplicaciones,
el guardar los trabajos que estamos haciendo en tiempo real y demás, pues recomiendo muchísimo tener este tipo de disco y de esa manera pues vamos a hacer que sea coherente el desempeño de cada una de las partes del mismo equipo, desde el procesador, el chipset de la board, la memoria RAM y el disco en este caso. Bien, bueno, hay un componente que es opcional aquí y dependiendo en lo que vayamos a trabajar, vale la pena hacer la inversión o no. Como lo vemos, digamos aquí, la board que hemos seleccionado tiene la facilidad de incluir video. Bien, tiene un video integrado, pero digamos que es de unas características básicas. Si nosotros queremos ejecutar procesos ya de alto consumo de banco de datos gráfico, pues digamos que va a verse bastante limitado y colgado. Si ese es nuestro caso, pues recomiendo una tarjeta gráfica como esta. Es, digamos, una tarjeta gráfica, podríamos decirlo, gama media baja, sí, pero de un desempeño muy alto. Gracias a la tecnología que ha introducido Nvidia con su serie 1000, la tecnología Pascal. Entonces, digamos que soporta los estándares gráficos de más actuales, más referentes y nos va a permitir eh, un porcentaje de optimización clave en esos procesos que hagan un gran consumo de gráficas. Bien, como algunas de las tareas que nosotros podemos llegar a ejecutar o desempeñar, modelado en 3D, eh, algún tipo de diseño, edición y demás. Entonces, si ese es el caso, pues por eso lo dejo como opcional. Y también, digamos que esa recomendación es muy opcional, eh, ligada a eso, porque si ya se requiere algo más, digamos, de mayor potencia, pues podríamos pensar en una tarjeta un poco más robusta que esta, inclusive esta misma versión, pero en su versión de 6 gigas y con un overclock al reloj que va a hacer que el performance de la misma pues sea mucho mayor. Bien, bien. Ya terminando, luego de los componentes que hemos seleccionado, los cuales los podemos ver aquí a través de lo que es la herramienta, el simulador de Cisco para ensamblar un equipo en el cual pues aquí digamos lo estaba explorando, lo estaba revisando y por eso he decidido digamos hacer la recomendación de mi parte de esta manera, dado que aquí lo que nos permite realizar este simulador es como el ensamble como tal del equipo, ¿sí? Digamos que eh, pensé en el momento en el que iba a hacer uso de la herramienta que íbamos a tener la opción de seleccionar tipos de memoria RAM, tipos de procesadores, etcétera, como para poder generar un performance en el equipo, pero pues aquí básicamente lo que se busca es entender cuál es el ensamble y cuál es el orden del equipo. Sí, por ende digamos que pues aquí lo tengo abierto para hacerla mostrar, pero hay cierta obsolescencia en cuanto al hardware que se muestra aquí y por eso pues he decidido digamos tomar como referencia lo que estoy mostrando. Bien, dicho eso, la fuente de poder juega un papel fundamental cuando nosotros queremos armar un equipo de las características mencionadas, tipo ideal, dado que si no se cuenta con la suficiente alimentación de poder, pues se pueden generar mm, eh, pérdida en el performance del hardware, dado que si no se recibe la potencia requerida según el batiaje, pues el hardware, cada uno de lo que estemos hablando, bien sea el procesador, la tarjeta gráfica y demás, tiende a bajar su performance para, pues digamos, para no dañarse, ¿sí? Al no tener el voltaje requerido, o simplemente se apaga.
Entonces todo esto en lo que resulta es, si nosotros no tenemos una buena fuente de alimentación para el hardware que tenemos, pues va a resultar en un performance muy deteriorado, muy malo, y vale mucho la pena y es totalmente necesario hacer la inversión en una fuente de poder. Mi recomendación, aquí hay muchísimas opciones. eh, para, para ser sincero, digamos, para el rig que que he recomendado, que estoy recomendando aquí, bastaría inclusive con una fuente de poder de 550 watts si no vamos a hacer uso de la tarjeta de video mencionada, si no es el escenario. Si vamos a hacer uso de ella, inclusive podríamos utilizar una de 650 vatios. Pero, digamos, para no tener ningún tipo de inconveniente, pensar que a futuro nosotros podemos agregar más componentes, está la posibilidad de conectar discos duros externos, otros discos duros internos, otro tipo de dispositivos, dispositivos móviles, pantallas adicionales. Entonces, dado que digamos las características del equipo permiten realizar una amplia conexión de hardware, por eso no podemos irnos tan limitados con la potencia que ofrece. Bien, por eso tenemos que generar cierta seguridad y asegurar que todo lo que se puede conectar en este equipo, gracias digamos a las características que nos ofrece la board, se pueda conectar. Y pues por eso mi recomendación aquí es esta, que tiene una certificación tipo Gold. Recordemos que las certificaciones en las fuentes de poder hacen referencia a la veracidad respecto a el batiaje que ofrecen con eh, el alcance o el ofrecimiento real de ese batiaje. Es decir, para hacerlo más sencillo, si nosotros tenemos una fuente de poder de 400, pero no tiene ningún tipo de certificación, es posible que real sean únicamente 100 watts. Bien, en la medida en la que la certificación aumente, que va desde eh, bronce hasta platino, si no me equivoco, en la cual Gold está en la mitad, casi. Entonces, digamos que esto lo que hace es que el porcentaje de realidad del, del máximo bateaje que dice que ofrece, pues se ha cumplido. Bien, y de esta manera, pues vamos a saber que contamos prácticamente con los 750. Bien. Tener en cuenta también que según la certificación y las características de de la fuente de poder, el precio también aumenta. Es por eso que digamos he escogido algo en el medio sin sacrificar nada y pues que sea de una calidad muy buena. Bien. Finalmente, y esto sí es totalmente opcional y a gusto del consumidor, pues estaría lo que es la caja o case. Eh, bueno, yo he escogido esta por escoger, digamos, alguna. Tiene un precio, digamos, bueno en relación a lo que ofrece. Tener en cuenta que para el hardware que estamos seleccionando es muy importante la refrigeración del mismo, porque dado que es muy potente, asimismo es la temperatura que genera al digamos, al darnos ese desempeño, ¿sí? Y como está dado a soportar el overclock y demás, pues la temperatura juega un papel clave en, en este, digamos, en este tipo de equipo que estamos armando, ¿bien? Por eso digamos que he seleccionado esta caja. Es importantísimo seleccionar una caja, pero no cualquier caja, no una muy pequeña, en la cual todos los componentes queden muy juntos, los cables queden muy juntos y no haya espacio para transpirar, porque se puede ver, podemos percibir baja o caída en el performance del equipo debido a problemas de temperatura. Esta caja, como la pueden ver aquí, es una caja bastante espaciosa. Eh, Se compone de muchísimas rejillas, trae fans adicionales, eh,
y pues por eso la he seleccionado bien. Tiene unas buenas características, soporta la instalación de refrigeración líquida si se requiere, y por no decir más, es bastante básica en cuanto a lo demás, pero en cuanto a lo que se requiere para el equipo, pues es suficiente, bien. Eh, Algo que quiero mencionar ahora que vemos la caja es que digamos que yo no he hecho o no recomendado la instalación de una unidad óptica, ¿sí? Bien sea una unidad de DVD, Blu-ray, etcétera, dado que, siendo sinceros, digamos que el formato óptico, el formato de disco de DVD de Blu-ray, está ya prácticamente obsoleto, y ahora lo que estamos utilizando es el almacenamiento eh, por cualquier medio o en la nube. Ese es uno de los motivos por los cuales, si nosotros queremos realizar la instalación de un sistema operativo, una aplicación y demás, lo almacenamos a través de memorias USB, de discos duros portables, pero digamos que ya no se cuenta con los discos para ejecutar este tipo de procesos. Aún están en el mercado, en su mayoría para hardware o para multimedia de cierta antigüedad. eh, Seguimos consiguiendo las unidades, pero si nos damos cuenta, digamos que todo nos lleva a que pues este tipo de componentes ya no se utilice con cajas como con este concepto. Esta caja no tiene, digamos, ningún ninguna ranura, ningún espacio para instalar unidades ópticas, mucho menos, y pues creo que no hace falta hablar de unidades de disquete porque ya es una tecnología totalmente obsoleta. eh, y pues digamos que eso nos permite ganar en cuanto al espacio interno, que nos va a dar mayor refrigeración, y también que el hardware actual es bastante numeroso, perdón, no numeroso, es bastante amplio, es bastante grande, protuberante. Como por ejemplo las tarjetas de video son bastante grandes, necesitan un espacio considerable, entonces si tenemos muchos dispositivos tan grandes, pues nos quedamos sin espacio para esa refrigeración que se necesita. Bien, ya digamos para finalizar quiero indicar lo que son los precios de los componentes que he seleccionado para que nos hagamos una referencia de cuál sería el precio, el costo mediante el cual nosotros podríamos tener un equipo de esas características y podamos hacer una evaluación de si vale la pena o no, o, o qué. Bien, entonces aquí en este archivito que tengo aquí, pues me he tomado el trabajo de escribir las características de cada producto y los precios individuales de cada uno de ellos. La board $126, el procesador $270, 83 del disco duro, 130 de la memoria, 189 de la tarjeta gráfica, 100 por la fuente de poder, $40 el case o la caja. Eso nos suma un total de $938, que traducido a los pesos colombianos da un aproximado. Yo diría que es mayor el valor dado el precio del dólar, pero dado que oscila, tomado como referencia cada dólar a 3.000, de 2.814.000. Si nosotros nos damos cuenta, es un precio para algunos bastante elevado. Bien, sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que un equipo de unas características como las que estamos mencionando, eh, y teniendo en cuenta también que la tecnología avanza a pasos agigantados, por ende, en la actualidad es imposible estar 100% actualizado a la par de la tecnología según avanza, a menos que hagamos una inversión cada mes, lo cual es totalmente, no es óptimo para nada. Entonces lo que buscamos con un equipo de estas características es que sea lo suficientemente robusto para ejecutar aplicaciones de alto desempeño por
un periodo bastante amplio. ¿Sí? Estamos hablando de 5 años. Bueno, tal vez me equivoque y hablemos de menos, ¿bien? Pero pues la idea es esa, ¿sí? Que nos pueda, que la inversión que hagamos en este momento nos represente mm, una obsolescencia total en un periodo de meses. Bien, porque si nosotros adquirimos en este momento un equipo de cómputo muy básico con procesadores de hace muchos años, sí, nos van a funcionar. Eh, Debemos tener en cuenta que algunos procesos que ejecutemos ya de por sí van a ejecutarse muy lentos y demás. Entonces imaginémonos cómo será la ejecución de las aplicaciones o procesos que necesitemos ejecutar a futuro. Bien, pues es peor. Por ende, esa inversión que hicimos va a ser prácticamente desechable o, o muy pasajera y vamos a terminar prácticamente como perdiendo esa cantidad. Por eso se recomienda hacer, digamos, una inversión, es una inversión hacia el futuro. Este tipo de equipos tienen la posibilidad de poder actualizarse en el camino, de tal manera que nosotros podemos, cada una de las piezas que he mencionado, sin excepción, eh, si tenemos algún conocido o alguien que esté interesado en ellas, poderlas comerciar individualmente, porque pues son digamos piezas muy exclusivas de una muy alta calidad y de la misma manera apetecidas por los sabidos en el ámbito de la tecnología, y de esta manera pues podríamos generar una actualización constante del equipo a futuro de una forma más fácil, más sencilla. Es una de las ventajas de un equipo de estas características, ¿bien? Entonces, pues ya para terminar, así finalmente, em, ese ha sido el equipo, ese es el equipo que recomiendo. em, Nos va a permitir realizar cualquier tipo de tarea que tenga que ver con multimedia, que tenga que ver con la ingeniería como tal, eh, y va a ser, las tareas se van a ejecutar de una manera muy óptima, muy rápida, muy ágil. No vamos a tener cuellos de botella y vamos a terminar, o todo va a resultar en una mayor productividad en nuestros quehaceres diarios. Muchas gracias.